Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar trabajando en la rama de la probabilidad. Y para poder finalizar con este trabajo, vamos a continuar con lo que se denomina análisis combinatorio. En vista de la definición que dimos de probabilidad, basada en las cantidades de casos favorables y de casos posibles, la determinación de la probabilidad de un suceso se reduce en muchos casos a problemas de combinatoria. A veces, en el cálculo de probabilidades, es útil recurrir a diversas técnicas de conteo para determinar la cantidad de elementos de un determinado conjunto. Para poder trabajar en el análisis combinatorio, vamos a ver algunos ejemplos sencillos para que sepan de qué estamos hablando. El ejemplo número 1. Podemos disponer de dos letras distintas, en este caso A y B, una luego de la otra de dos formas distintas. Es decir, que la podemos combinar, como AB y BA, que es lo que nos aparece en la hoja. También se pueden disponer tres letras en forma sucesiva y esa combinación quedaría expresada de 6 maneras diferentes. Podemos combinar las tres letras ABC, ACB, BAC, BCA, CAB y CBA. Es decir, que tenemos 6 combinaciones posibles al disponer de 3 letras de forma sucesiva. Para 4 letras, obtenemos, en este caso, 24 formas diferentes de disponerlas sucesivamente. Si hacemos un listado con las letras A, B, C y D, vemos que las podemos combinar de diferentes maneras hasta conseguir un total de 24 formas diferentes de combinarlas. Sin embargo, en este caso, las listas o las combinaciones son posibles de hacer porque la cantidad de elementos que estamos utilizando son pequeños. Sin embargo, si quiero saber de cuántas formas se puede disponer 10 letras en forma sucesiva, escribir todas las formas se vuelve una tarea engorrosa. Para responder esta pregunta, es deseable tener una regla general, es decir, una fórmula que nos permita calcular directamente la cantidad de formas distintas de disponer en letras, o sea, una cantidad de letras en forma sucesiva. Esta cantidad se designa mediante el símbolo n factorial. La letra n seguida de un símbolo de exclamación y se llama factorial de n, más brevemente n factorial. Esta exclamación quiere decir que hay que multiplicar todos los números enteros positivos que hay entre ese número y el 1. Calculemos entonces esa cantidad. Hemos visto que en los ejemplos combinamos, en primer lugar, solo 2 letras. Entonces, matemáticamente, lo escribimos como 2 factorial. ¿Qué significa el 2 factorial? Es la multiplicación justamente desde ese número hasta el 1, o sea, 2 por 1, que nos da como resultado 2. Y nosotros, si volvemos a las combinaciones de las 2 letras, justamente habíamos encontrado solo 2 combinaciones posibles. Cuando lo hacemos con las 3 letras, sería 3 factorial. Ahora, ¿cómo hacemos para escribir esto en la calculadora? Bien, en la calculadora la tecla para el factorial está expresada como X y el símbolo de exclamación en color naranja. Si está escrita en color naranja, saben que es la segunda función, por ende tenemos que utilizar la tecla Shift. Es decir, que debemos presionar primero el número 2, luego la tecla Shift y la tecla X factorial. El segundo ejemplo, habíamos combinado 3 letras y habíamos visto que teníamos 6 posibilidades. Bien, entonces en vez de hacer la lista de las posibilidades en las que se pueden combinar las letras, lo que podemos hacer es directamente apretamos 3 factorial, que es hacer 3 por 2 por 1, y nos va a dar como resultado 6, que 6 son las posibles combinaciones. La última combinación fue de 4 letras, que habíamos obtenido 24 posibilidades. Por lo tanto, si hacemos 4 factorial, nos da como resultado 24, que es hacer 4 por 3 por 2 por 1. Ahora, si quisiéramos combinar las 10 letras, que fue la pregunta que nos hicimos a lo último, en vez de hacer la lista, lo calculamos directamente. Calculamos 10 factorial y nos da como resultado 3.628.800 posibilidades de combinación.
Lo que significa es que a medida que se va aumentando la cantidad de elementos que nosotros necesitamos combinar, se va haciendo más engorroso encontrar un diagrama que nos permita encontrar la cantidad de posibilidades. Es por eso que a esta disposición en la cual nosotros podemos encontrar la cantidad de posibilidades sin necesidad de hacer una lista o una tabla o un determinado diagrama, lo conocemos como permutación. Una permutación de un número n de elementos, que se escribe como P sub n, es una disposición de esos objetos en un cierto orden. Es decir, que cuando se permuta, se genera un cambio en el orden de los elementos. Como vimos recién, la fórmula que se implementa es n factorial, que se escribe como P sub n, donde n es la cantidad de elementos que nosotros queremos combinar, y es igual a esa cantidad de elementos aplicándole justamente el factorial. Ahora tenemos una observación que recordar. Si se permite la repetición de esos elementos, la fórmula de la permutación cambia, y es la que tenemos a continuación, donde n es la cantidad de elementos y A, B y C es la cantidad de repeticiones que tiene cada uno de los elementos que figuran en nuestro problema. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que es un caso de permutación? Lo que nosotros tenemos en los problemas. Bien, porque al combinarlos tenemos que identificar que se utilizan todos los elementos al momento de hacer la combinación. Fíjense que nosotros al principio teníamos 2 letras, entonces combinamos las 2 letras. Si teníamos 3, combinamos las 3. Si teníamos las 4 letras, combinamos las 4 letras, lo mismo que con las 10. Y que sí importe el orden en el que yo las combino. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, en el primer ejemplo que vimos, nosotros teníamos 2 letras, A y B. Y tuvimos 2 posibilidades, hacer la combinación AB y BA. A ver, por más que las letras sean las mismas, me están considerando el orden en el que yo las ubico. No es lo mismo decir AB que decir BA. Entonces, que si importa el orden, significa que tengo que tener en cuenta todas las posibilidades. Bien, entonces, una vez que nosotros identificamos que ingresan todos los elementos que estamos utilizando y que importa el orden en el que lo estamos haciendo, lo vamos a identificar como una permutación. Ahora veamos un ejemplo de una permutación con repetición. Dice, con las cifras 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, ¿cuántos números de 9 cifras se pueden formar? Bien. Si ustedes observan, tenemos 9 dígitos, ¿sí? De los cuales, en realidad, tenemos el 2, que se repite 3 veces, el 3, que se repite 4 veces, y el 4, que se repite 2 veces. Entonces, tenemos 9, n es igual a 9, que es el total de elementos. Y ahora lo que hacemos es identificar justamente la cantidad de veces que se repiten esos números. Es decir, el número 2 se repite 3 veces, el número 3 se repite 4 veces y el número 4 se repite 2 veces. Fíjense que si sumamos las cantidades de veces que se repiten dichos números, nos da un total de 9 elementos. Entonces, como sabemos que es una permutación con repetición, porque tenemos dígitos que se están repitiendo, vamos a usar la fórmula justamente de permutación con repetición. Entonces, antes de identificar, justamente certifico que el problema con el que estoy trabajando sea una permutación. Entonces, ¿ingresan todos los elementos? Sí, porque voy a trabajar con los 9 dígitos. ¿Importa el orden? Sí, importa el orden porque justamente necesito combinar todos. Y como se repiten elementos, estoy trabajando con una permutación con repetición. Entonces, lo único que hacemos es aplicar la fórmula que me permite encontrar la permutación con repetición. Dijimos que n era la cantidad total de elementos, que son 9, y A, B y C es la cantidad de repeticiones de los dígitos que aparecen en nuestra lista. El
habíamos dicho que el 2 se repite 3 veces, el 3 se repite 4 veces y el 4 se repite 2 veces. Entonces, tenemos la cantidad de veces que se repite el 2, la cantidad de veces que se repite el 3 y la cantidad de veces que se repite el 4. Y n son los 9 elementos. Al resolver la cuenta en la calculadora, obtenemos como resultado 1260 posibilidades. Bien, ahora, si por ejemplo tenemos las letras A, B, C y D y queremos agruparlas de a 2 sin importar el orden, obtenemos 6 subconjuntos de 2 letras. Fíjense que nosotros ahora tenemos una cantidad de elementos que son 4, sin embargo no usamos todos los elementos en la agrupación, sino que solamente en este caso la estamos agrupando de a 2. Y que importe el orden significa que si ya utilicé A y B, ¿sí?, no puedo volver a utilizar la combinación B y A porque estamos hablando justamente de la misma combinación. Entonces, importa el orden en el que yo las agrupe. En este caso, si bien estamos utilizando todas las letras, o sea, A, B, C y D, solo tomamos 2 de ellas en la agrupación. A diferencia de la permutación, no importa el orden en el que las esté agrupando. Y acá es donde es importante que ustedes interpreten qué es lo que significa que no importa el orden. Que no importa el orden significa que las que ya utilizaron no se pueden volver a usar. Es decir, que si usamos la combinación AB, no podemos usar la combinación BA, porque sin importar el orden en el que las escribamos, la combinación ya está hecha. Entonces, a este tipo de resolución la llamamos combinación. ¿Qué es una combinación? Justamente llamamos combinaciones de n elementos tomados de acá. ¿Qué significa la letra K? O en algunos casos también les va a aparecer la letra R. Significa que ese grupo o ese subgrupo llamado K se toma sin considerar el orden. Es decir, que la cantidad de formas de elegir un subconjunto de K elementos de un conjunto formado por N elementos. Es decir, que nosotros, como vimos en el ejemplo, tenemos 4 elementos, que eran A, B, C y D, y lo que hicimos fue tomar solo un subconjunto. ¿Por qué? Porque agrupamos esas letras de a 2. También lo podíamos haber hecho de a 3. Ahora, si las agrupábamos de a 4, deja de ser una combinación, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy usando todos los elementos. Bien, la combinación se calcula mediante la siguiente fórmula. Tenemos la combinación de 4 elementos, en este caso sería n, tomados de acá, y nos queda representado por esta fórmula. Fíjense que si resolvemos la fórmula con la cantidad de elementos que usamos en el ejemplo, tenemos 4 letras A, B, C y D tomadas de a 2, y cuando hacemos el cálculo nos da como resultado 6 posibilidades que fueron justamente la lista que nosotros pudimos armar cuando trabajamos con las 4 letras. Ahora, la calculadora también me permite calcular las combinaciones. Si ustedes visualizan, en la calculadora les va a aparecer una tecla que es NCR. Entonces, para calcularla directamente con la calculadora sin necesidad de aplicar la fórmula, van a tener que oprimir la siguiente secuencia. 4 es la cantidad de elementos que ustedes tienen. Oprimen la tecla NCR y luego oprimen el subconjunto con el que ustedes agruparon, es decir, 2. 4 NCR 2 y les va a dar como resultado la cantidad de posibilidades que son 6. Ahora, si en el problema me estipula que se permite la repetición de los elementos, es decir, que nosotros pudimos haber tenido en la lista de las letras, por ejemplo, AA, BB, CC o DD, por ejemplo, que se repiten, vamos a estar hablando de una combinación con repetición. Es decir, que si se permite la repetición de los elementos, la fórmula pasa a ser otra, que es la que ustedes tienen a continuación. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que es un caso de combinación? Porque al combinarlos, no entran todos los elementos, es decir, que tenemos un conjunto de n elementos y están agrupados, ¿sí?,
están agrupados de acá, o sea, SK es un subconjunto de esos elementos y no importa el orden. Recuerden qué es lo que significa que no importa el orden. Ahora, veamos un ejemplo de combinación con repetición. Tenemos, en una bodega hay 5 tipos diferentes de botellas. ¿De cuántas formas se pueden elegir 4 botellas? Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Bien, identificamos o certificamos que sea una combinación. Entonces, ¿no entran todos los elementos? No, no ingresan todos porque solamente de los 5 se eligen 4. No importa el orden. Da igual que elija, por ejemplo, 2 botellas de anís y 2 de ron, que 2 de ron y 2 de anís. Entonces, como no importa el orden en el que las elija, solamente de esas botellas voy a elegir solo una combinación. Y como se repiten los elementos, porque puedo elegir más de una botella del mismo tipo, es una combinación con repetición. Entonces, en la fórmula identificamos quiénes son la cantidad de elementos y el subgrupo de elementos. Tenemos 5 botellas, de las cuales vamos a elegir solo 4. Entonces, lo que hacemos es reemplazar en la fórmula a n por 5 y acá por 4, y cuando resolvemos el cálculo obtenemos como resultado que tenemos 70 posibilidades de poder elegir 4 botellas entre 5 botellas diferentes. Bien, ahora, ¿qué pasa si se quiere encontrar la cantidad de formas en las que se puede distribuir 3 premios distintos entre 4 personas? Esas personas son Lautaro, Sebastián, Matías y Nicolás. ¿Cuántas son las posibilidades? Bien, acá nos encontramos con un problema similar. ¿Por qué? Porque tenemos 4 personas y entre esas 4 personas tenemos que repartir 3 premios distintos. Es decir, que tenemos una cantidad de elementos que son 4, de los cuales tenemos que repartir 3 premios entre esos 4. Es decir, que nos vuelve a aparecer nuevamente un subconjunto. Ahora, ¿cuál es la diferencia en este problema? Bien, veamos cómo lo resolvemos. En este caso, para la resolución de este problema, utilizamos lo que se conoce como el diagrama de árbol. El diagrama de árbol lo que me permite hacer es estipular, en una primera instancia, cómo puedo llegar a repartir, en este caso, los premios. Entonces, suponemos que Lautaro ganó el primer premio, lo que significa que el segundo premio puede quedar para Matías, puede quedar para Nicolás o puede quedar para Sebastián. Ahora, si el primer premio quedó para Lautaro y el segundo para Matías, por lo tanto el tercer premio puede quedar o para Sebastián o para Nicolás. Sin embargo, si el segundo premio quedó para Nicolás, invertimos las posibilidades. Sebastián y Matías podrían llegar a estar en el tercer premio. O, si Sebastián ganó el segundo premio, lo que podemos hacer es que el tercer premio quede distribuido para Matías o para Nicolás. Entonces, si repetimos este mismo procedimiento, pero con el resto de los participantes, es decir, que cambiamos a Lautaro, que ganó el primer premio, por Matías, luego por Nicolás y luego por Sebastián, vamos a encontrar la cantidad de posibilidades teniendo los 4 que podían llegar a ganar el primer premio, que sería la primera lista. El segundo premio siempre tenemos 3 opciones porque dejamos de lado al que ganó el primer premio. Y en el tercer premio, o sea, en la posición número 3 del tercer premio, solamente nos quedan 2 posibilidades. Es decir, que multiplicando cada uno de los elementos, obtenemos como resultado 24 posibilidades de poder distribuir ese premio. En este caso, cuando la cantidad de elementos que consideramos es mayor que la cantidad de lugares que van a ocupar, ¿por qué? Porque tenemos 4 participantes, de los cuales tenemos que repartir 3 premios, interesa el orden entre los elementos. ¿Por qué? Y porque si Lautaro se ganó el primer premio, ya Matías, Nicolás o Sebastián no pueden ocupar
ese lugar. Entonces, importa el orden en el que nosotros agrupemos los elementos. Entonces, cuando esto sucede, estamos en presencia de lo que se conoce como una variación. Llamamos variación de K elementos elegidos de un grupo de N elementos. Nuevamente tenemos los 3 premios, o las 4 personas, y tenemos 3 premios, a una disposición de los K elementos seleccionados en un cierto orden. Para contar los elementos podemos utilizar el diagrama de árbol, que fue el que expusimos en el ejemplo, o podemos aplicar una fórmula que nos permite encontrar de una manera más simple la variación. Nuevamente tenemos N elementos y tenemos los K elementos elegidos, pero también tenemos la fórmula que nos permite utilizar la calculadora, que nuevamente, si tomamos la calculadora, donde teníamos la tecla NCR, se encuentra la tecla NPR en función amarilla, lo que significa que esa tecla es la que nos permite calcular la variación en un determinado problema. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular? Oprimiendo la siguiente secuencia. Tenemos 4, que son los elementos, que eran las 4 personas. Para apretar NPR, como la función está en naranja, tenemos que apretar la tecla Shift y NCR. Y agrupados de A3 o para repartir entre los 3 premios. Cuando hacemos esa cuenta, nos da como resultado las 24 posibilidades. Ahora, si se permite la repetición de esos elementos, la fórmula de la variación vuelve a cambiar, como en la combinación y en la permutación, y nos queda representada de la siguiente manera. La variación de n elementos repartidos entre k es n elevado a la k. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que es un caso de variación? Bien, porque al combinarlos no entran todos los elementos. Fíjense que acá teníamos 4 personas para distribuir 3 premios. Y sí importa el orden. ¿Por qué importa el orden? Porque justamente si yo le doy el primer premio a Lautaro, Matías, Sebastián y Nicolás no pueden tener el primer premio. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que el problema con el que estamos trabajando es una variación? Porque no entran todos los elementos y porque importa el orden en el que los acomode. Sin embargo, en la combinación no entraban todos los elementos, pero tampoco importaba el orden en el que los ubique. Ahora, veamos un ejemplo de variación con repetición. Dice, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? Aquí logramos ver que hay 5 elementos colocados en 3 posiciones. Como no aclara que las cifras deben ser distintas, los números pueden repetirse. Es decir, que yo puedo poner 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3 o 4, 4, 4. ¿Sí? Puedo hacer varias combinaciones porque no me identifica o no me explicita justamente que los 3 números tienen que tener diferentes cifras. Es decir, que me encuentro con una variación con repetición. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Miramos, no entran todos los elementos. No entran todos porque tengo 5 números y solamente los agrupo de A3. ¿Importa el orden en el que los ordene? Sí, importa el orden. Y como se pueden repetir los dígitos, vamos a trabajar con la variación con repetición. Aplicando la fórmula correspondiente, tenemos 5 elementos que son agrupados de A3. Y como los elementos se pueden repetir, me va a quedar como resultado 5 al cubo, que es 125 posibilidades. Es decir, que a partir de ahora, dentro de lo que estábamos trabajando, el cálculo de la probabilidad, vamos a trabajar específicamente con el cálculo combinatorio. Y nos vamos a encontrar con 3 situaciones. La situación de permutación, la situación de combinación y la situación de variación. Ustedes, mediante lo que interpretan del problema, deben identificar con qué situación se están encontrando para proceder a aplicar las fórmulas que corresponden a cada una de ellas. A continuación, les dejo un pequeño machete para la carpeta, que es lo que pueden utilizar para darse cuenta de una manera más simple con qué problemas se están encontrando. Tenemos las variaciones, en donde ¿importa el orden? Sí, importa el orden, o sea, sí importa el orden.
¿Tiene repetición? No, no tiene repetición. Entonces pueden usar esta fórmula o la fórmula de la calculadora. Si se repiten los elementos, usamos la fórmula que vimos en el ejemplo anterior. En este cuadrito, la letra R representaría la letra K que nosotros usamos en los ejemplos anteriores. Bien, en la permutación, ¿importa el orden? Sí, importa el orden. Cuando no se repiten los elementos, es una permutación ordinaria o una permutación simple. Y cuando se repiten los elementos, implementamos la siguiente fórmula. Y por último, la combinación, que en la combinación es la única que no importa el orden. Y si los elementos no se repiten, usamos esta fórmula o la tecla de la calculadora directamente para poder calcular las combinaciones solicitadas. Y si se repiten los elementos, implementamos la siguiente fórmula. Con todo lo mencionado anteriormente, podemos empezar a trabajar.